El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Llegamos al Pentecostés. Desde el calendario podríamos decir que se acabaría el tiempo de la Pascua, pero desde la intención del calendario litúrgico es más bien vivir la experiencia de la Pascua perennemente. Decimos, llegamos a la madurez, a la plenitud del tiempo pascual, pero eso no significa que, bueno, se acabó el periodo de la Pascua, seguimos adelante con el calendario en un tiempo ordinario. No, llegamos a la madurez, a la plenitud de la Pascua, para entender que la Pascua es entonces la referencia de nuestro actuar cristiano, y por lo mismo entonces esto bajo la acción del Espíritu que lo permite. Celebrar la Pascua es la celebración constante de la liturgia de la Iglesia y es la razón entonces del vivir nuestra fe. Por lo tanto, hoy, si litúrgicamente un calendario termina el tiempo de la Pascua, también desde la liturgia estaremos viviéndolo todo el año, y esto para que descubramos que precisamente es por la Pascua que creemos, y desde ahí vemos que la acción del Espíritu la hace posible. Hablar de Pentecostés es extensísimo, es una cosa grandísima. Tendríamos que ubicarnos en algo, y desde ahí tal vez nos ayudaría muchísimo el trozo del Evangelio que hemos proclamado. ¿Qué podemos sacar para nosotros hoy en Pentecostés? Claro, el día de la efusión del Espíritu Santo es el día en que nace la Iglesia, es el día del entusiasmo de la evangelización, es el día del entusiasmo del compartir la buena noticia, es el día de la fortaleza para presentarlo valientemente ante los demás, es el día en que también podemos contar, y lo sabemos porque esto es lo que celebramos, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos anima en nuestra intención de ser verdaderos discípulos de Jesús, y al mismo tiempo también en nuestra intención de coherencia de vida. Pero esa coherencia de vida se manifiesta desde la misma enseñanza de Jesús. Por eso Él habrá dicho: el Espíritu les recordará todo cuanto yo les he enseñado. ¿Pero para qué? Para testimoniarlo, para vivirlo, Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos has enseñado tú, Jesús? Durante las últimas semanas litúrgicas de la Pascua, a partir del discurso de la última cena, hemos comprendido precisamente un camino que tenemos que recorrer y que no está precisamente exento de dificultades, de problemas. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo vencí al mundo, dice Jesús. Y por esto mismo, cuando tú, por la acción del Espíritu, nos recuerdas lo que nos enseñaste, es precisamente para que nosotros podamos sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo y viviendo desde tus enseñanzas tiene su eficacia, tiene su razón de ser, tiene un destino. Lo celebramos hace 8 días, ¿no? La ascensión de Jesús al cielo no es otra cosa que devolvernos la plenitud de la vida, la estatura de nuestro origen, ¿no? Imagen, semejanza de Dios, partícipe de la alegría y de la libertad plena del Padre. Pero esto es una construcción de todos los días, una construcción desde nuestras débiles fuerzas, desde nuestra situación humana, imposible.
bajo la acción del Espíritu, posible. El evento de hoy está marcado por dos espacios, dos momentos, de acuerdo al evangelista. San Juan nos habla de el grupo de los discípulos encerrado por miedo a los judíos. ¿Dónde estaba el entusiasmo primero? ¿Dónde había quedado ese seguirte Jesús hasta la muerte? ¿Dónde había quedado nunca te voy a abandonar? ¿Dónde había quedado aquel yo no te voy a negar? ¿Dónde había quedado aquel entusiasmo que los motivaba incluso a desear llevar hasta las últimas consecuencias sus actitudes con Jesús? ¿Dónde había quedado la experiencia de la comunión vivida alrededor de Jesús? ¿Dónde había quedado la certeza de la palabra enseñada? Todo esto como que había quedado en un paréntesis, y dentro de ese paréntesis el miedo, la desconfianza, la cobardía, la soledad, la tristeza, el llanto, quién sabe, sino también el cargo de conciencia, los sentimientos de culpa. Porque en realidad, si algo tenían consciente los discípulos, es que también habían abandonado a Jesús, lo habían dejado solo, y lo habían dejado a su suerte. Ellos, que habían jurado estar con Él para siempre, se han acobardado. Y por otro lado, es el tiempo de la gran duda. ¿De verdad era el Mesías? ¿De verdad habíamos escuchado a una persona que nos enseñaba las cosas desde una verdad permanente? ¿De verdad era aquel enviado para liberarnos? Todo ese interrogante nos ha de ver encerrado en la inmovilidad, en el miedo, en la cobardía. Y por eso mismo, ese es el escenario donde Jesús se presenta vivo y resucitado. La presencia de Jesús resucitado los llena de alegría, dice San Juan. Pero esa alegría no es otra cosa que vivir de nuevo una fuerza desde la identidad de aquel que tienen enfrente, al que habían visto colgado en la cruz, o al menos esa era la noticia que habían recibido, a quien habían visto ser apresado, ser precisamente procesado en juicio injusto, Y entonces ahora, aquel que había muerto en la cruz está vivo entre nosotros. ¿Y qué es lo primero que nos dona? La paz. La paz esté con ustedes. Una paz que precisamente genera un entusiasmo nuevo. Precisamente tal vez el signo de la novedad de ese momento es que todo vuelve a surgir desde una fuerza particular. Se llenaron de alegría. Dejan atrás ese paréntesis doloroso, ese paréntesis de dudas, ese paréntesis de cobardía, ese paréntesis de tristeza, para que el evangelista nos confirme. Se llenaron de alegría. Pero es que Jesús ha actuado de una forma desde la cual también Él mismo se presenta como el inicio de todo lo nuevo. He aquí que lo renuevo todo, he aquí que lo hago nuevo todo. Él es la razón de la creación que vuelve a ser nueva creación. Y Él es la razón entonces de una nueva vida que empieza. Por eso es que no empezó recriminándolos, no empezó señalándoles sus errores, no empezó quejándose de que lo habían abandonado, que lo habían dejado solo. No se quejó en nada, no les señaló nada, no los juzgó, no los condenó. Un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo. ¿Desde dónde? Desde esa intención de hacerlo todo nuevo. Pero ¿quién hace todo nuevo? Por eso, la fuerza de Jesús de Nazaret viene donada a sus discípulos en ese momento. El soplo, ¿no? Reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos para darles el Espíritu Santo. Un soplo, un signo reconocible. El Espíritu de la vida, el Espíritu de la semejanza de Dios. El Espíritu de Dios vuelve otra vez a ser don para todos los discípulos de Jesús. Empezamos de nuevo. ¿Qué nos deja de lección esto? Entre todos los dones y entre todo lo que podemos decir del Espíritu Santo, centrémonos en una cosa necesaria en nuestro tiempo, necesaria en la familia, necesaria en las comunidades de la iglesia, necesaria en los grupos, necesaria para la sociedad de nuestro tiempo, el don de la reconciliación. ¿Por qué no se queja Jesús de sus discípulos? ¿Por qué no les señala que lo abandonaron y lo dejaron solo? ¿Por qué no les señala su traición y su olvido? Para Jesús todo empieza de nuevo. El don del Espíritu, novedad de la vida, recreación de la creación, hace que precisamente todo lo demás quede atrás.
Y el espíritu de la reconciliación nos recordará que es el espíritu creador del Padre y que es el espíritu que mueve a Jesús a llevar adelante la obra de la reconciliación con el Padre. Sería contradictorio que Jesús, el resucitado, echara atrás todo lo que ha enseñado y toda la obra de la reconciliación con el Padre si se hubiera puesto a señalar, a juzgar y a quejarse de sus discípulos y a recriminarles sus actitudes. No, he aquí que lo hago todo nuevo. Empieza de nuevo, espíritu de reconciliación. Y el espíritu de reconciliación es aquel que genera desde la novedad una experiencia distinta, liberadora, sanadora. Se llenaron de alegría, se llenaron de alegría. Por eso es que empecemos por ahí. ¿Cuál es la identidad del discípulo de Jesús? ¿Cuál es? Ámense, no hay otra, no hay otra identidad. Por el amor reconocerán que son discípulos míos. Y por eso Él pone su mandamiento como centro de toda actividad y de toda intención cristiana. Ámense como yo los he amado. Ámense. Por eso es que empiezan las cosas desde ese signo amoroso que libera y que sana. El perdón, la reconciliación. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestro tiempo? Si una fuerza debería movernos, es precisamente la fuerza del amor que trae un principio también para muchos a nuestro alrededor. Saber reconciliarnos, saber pedir perdón. Nuevo principio de una relación, nuevo principio de una vida. Liberación y sanación que solo bajo la acción del Espíritu Santo tiene razón de ser. Y por eso nuestro tiempo exige que nosotros los cristianos, que nos reunimos y somos convocados desde nuestra fe y de nuestro amor por la acción del Espíritu Santo que hace presente a Cristo entre nosotros, que nosotros seamos de verdad signos y portadores del amor bajo la acción del Espíritu, porque esa es nuestra fuerza, no hay otra. San Pablo habla de los dones y carismas, y todos son don del Espíritu Santo, infinidad de carismas, de dones en la iglesia, pero el mismo San Pablo se cuida de decir: si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor, de nada sirve. Porque si bajo la acción del Espíritu Santo los fieles de la iglesia, los miembros de la iglesia reciben dones y carismas particulares, es para ser ejercidos desde el amor en función de la comunidad, en función de la sociedad, en función de todo aquello que es relaciones humanas, para testimoniar desde el amor que Jesús está vivo y presente entre nosotros. Por eso es que en los últimos días de la semana pasada leíamos desde el capítulo 17 de San Juan la hermosísima oración sacerdotal de Jesús, y en ello algo extraordinario: Padre, que sean uno en ti y en nosotros, y que sean uno entre ellos, desde la comunión con Dios, comunión con los hermanos, que sean uno. ¿Qué es lo que nos hace uno? El amor. ¿Y qué es lo que hace creíble desde la unidad? El amor que mueve a los que presentan a Jesús en medio del mundo. Que sean uno, Padre, a fin de que el mundo crea en ti, a fin de que el mundo crea en ti. ¿Cómo vamos a creer en un Dios amor en medio de peleas, en medio de divisiones, en medio de rencores, en medio de odios, en medio de deseos de venganza? ¿Cómo vamos a presentar al Dios amor? Aquellos que predican, aquellos que están en grupos, aquellos que están en asociaciones, aquellos que en cierto modo también lideran realidades eclesiales. ¿Cómo hacemos creíble el Dios amor desde actitudes que precisamente lo contradicen en nosotros? Entonces tenemos que presentar precisamente desde el amor que Dios existe, que Dios precisamente tiene intenciones buenas sobre la humanidad, que no es ese ser que en nombre de Él se le hace daño a otros, se hace violencia a otros. Dios no necesita que lo defendamos apologéticamente, no nos necesita defendiéndolo, nos necesita testimoniándolo. De tal manera que a veces la intransigencia religiosa, que también mueve a muchos cristianos, se convierte en violencia, se convierte en irrespeto, se convierte en intolerancia. ¿Cómo vamos a presentar al Dios amor desde actitudes como esas? Vuelvo a repetir, Dios no necesita que lo defendamos, necesita que lo testimoniemos. Y la única forma de testimoniarlo
es desde lo que Jesús nos puso como signo de credibilidad. Reconocerán que son mis discípulos porque se aman. Bueno, ¿qué pasará en las comunidades cristianas? ¿Qué pasará en las familias que se dicen cristianas? Aquí donde el primer don, antes de un montón de cosas, porque tristemente a veces los entusiasmos religiosos se mueven por lo que a veces es menos importante, no porque no sea importante y no porque no sea necesario, pero que va a ser importante y va a ejercer su eficacia en lo necesario, porque en realidad se reconoce lo más esencial y lo principal: dones y carismas en la comunidad, pero ejercidos desde el amor, porque si no tengo amor, dice San Pablo, de nada me sirve, y a veces hasta la arrogancia entre los grupos por dones y cualidades particulares recibidas como instrumento para el bien, se convierten en egoísmo, se convierten en idolatría, en centralidad. Ya no es Jesús, soy yo. Y por lo tanto hay que tener cuidado, porque ese es uno de los defectos que la iglesia tiene actualmente y que muchas veces ha significado que muchos se alejen porque ya dejan de creer por culpa de esas actitudes. No, empecemos por esa intención primaria. Jesús reconciliando y generando en sus discípulos una alegría nueva, liberándolos, incluso de los sentimientos de culpa que pudieron haber tenido cuando lo han abandonado, porque Jesús no los recriminó, no los señaló, no les echó las culpas de nada. La paz sea con ustedes. ¿Cómo puede venir la paz? Reciban al Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo ustedes recordarán todo cuanto les he enseñado. Por el Espíritu Santo ustedes serán capaces de llevar adelante su intención cristiana, su vida cristiana. Por el Espíritu Santo ustedes recordarán siempre el signo del amor, porque esa bellísima oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de San Juan tiene una respuesta del Padre. Es el Hijo que ora al Padre y ora por nosotros, nos pone a nosotros como centro de su intención, y entonces que sean uno, a fin de que el mundo crea, que sean uno en ti y en mí, y que sean uno entre ellos, que su comunión en nosotros sea comunión entre ellos, que no la pierdan, Padre. Su unidad sea producto del amor que se tienen mutuamente y sea reflejo del amor que nos tienen a nosotros. Por eso Jesús, cuando dijo cómo se le iba a amar a Él, dijo: el que me va a amar es aquel que va a cumplir mi palabra. Se acabó. ¿Y cuál es tu palabra, Señor? ¿Cuáles son tus mandamientos? Ya te lo dije: ámense como yo los he amado. Y el amor de Jesús se convierte también en instrumento de perdón y de reconciliación. Entonces, una familia necesita ser una familia reconciliada, para vivir la experiencia sanadora de la libertad de nuevas relaciones, de la alegría de algo que ha quedado atrás y que ahora nos permite continuar adelante en una nueva construcción. Desde la familia, una comunidad parroquial necesita ser una comunidad reconciliada, una comunidad amable, amistosa, que presente la cara de Dios en medio del mundo, y por lo tanto una comunidad en donde nosotros somos personas que nos reconocemos en la misma dignidad de hijos de Dios, destinatarios del amor de Dios, pero también portadores del amor de Dios en medio del mundo. Una comunidad reconciliada es la comunidad que conserva la unidad y que hace creíble el Evangelio, y desde una comunidad reconciliada, una iglesia reconciliada también, y desde una iglesia reconciliada, un testimonio vivo de Dios entre nosotros, un testimonio vivo de la eficacia de la palabra, bajo la acción del Espíritu que la hace eficaz. No nos extendamos tanto en este Pentecostés. Rehagamos en nosotros una decisión de reconciliación, de perdón, de construcción nueva, de sanación y de liberación. Desde ahí, la forma de identificarnos de verdad como cristianos, la forma de presentar a Dios amor en medio del mundo. El Espíritu es disponibilidad para que entonces reconozcamos que el poder del amor, que es el que nos dona bajo su acción, solo puede ser ejercido desde la honestidad de quererlo vivir, desde la disponibilidad a pesar de nuestras debilidades,
porque precisamente para eso viene el Espíritu, un nuevo defensor, un nuevo paráclito, dice Jesús, alguien que los animará, los fortalecerá, alguien que precisamente ante la debilidad será su fuerza, ante sus defectos será sus aciertos también, ¿no? Y por eso mismo confiar, invocarlo entre nosotros día a día. El Pentecostés no es solo el día de hoy. Pentecostés se renueva día a día cuando, haciéndole caso a Jesús que nos dijo, mi Padre dará su Espíritu a quien se lo pida, pues nosotros en la comunión de la oración lo pedimos. Te necesitamos para nuestra fuerza, te necesitamos para nuestro entusiasmo, te necesitamos para nuestra alegría, te necesitamos para nuestra paz, te necesitamos para nuestra salud, te necesitamos para nuestra libertad. Pedirlo día a día como el entusiasmo que nos mueve a generar en medio del mundo un signo positivo, optimista, esperanzador, porque para eso somos discípulos de Jesús. Vayan y anuncien, vayan y compartan esto, vayan, después de soplar sobre ellos, les digo, a quienes ustedes perdonen, les queda perdonados. Perdonar, reconciliar, reconstruir, vida nueva, acción nueva en nuestra vida, la novedad que nace de la presencia del resucitado en medio de los suyos, alegría nueva que también entusiasma a sus discípulos a ser capaces de llevar la palabra y el testimonio del Evangelio en medio del mundo. Los invito a que volvamos a leer la secuencia, es hermosa, Ahí está precisamente explicada desde una oración confiada lo que hemos meditado a la luz del Evangelio. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo